Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Vamos a continuar con la serie de What If, qué pasaría, qué hubiera pasado si. Y en este caso lo voy a hacer un poquito más personal, pero eso no quiere decir, porque al final siempre sacamos como una parábola, ¿no? Como se hacía en la Biblia y todo eso. Entonces, vamos a hablar sobre qué pasaría si, o qué hubiera pasado si, durante la pandemia nos hubiéramos dedicado a ver solamente series de Netflix, jugar videojuegos, etcétera, etcétera. Pues bien, os voy a contar primero en mi caso lo que he hecho, lo que me ha aportado y después todo lo que hubiera perdido y la enseñanza, el aprendizaje que sacamos de ahí. Mirad, yo siempre, durante la pandemia hubo un momento crítico donde todos nos descolocamos y tuvimos la suerte de que nuestro coordinador de Qualis, David Martínez, pues nos hizo una reunión y nos dijo: tomaros este fin de semana de descanso, hay que asimilar un montón de cosas, esto va a durar. Él ya lo sabía, tenía esa intuición, así que, y el lunes ya nos reunimos y empezamos a organizar las cosas. Pues bien, lo primero es que empezamos en vez de pensar en vacaciones, empezamos a pensar en trabajar de otra manera, y eso ya nos abrió un poquito la mente. Entonces, cuando tuvimos la primera reunión, decidimos realizar los másteres de Qualis online para que la gente, pero ya no solo por mantener la empresa, sino también para darle a la gente ese componente humano y que la gente estuviera entretenida. Creo que hicimos una labor muy importante y muy buena para todos nuestros alumnos, y bueno, también después hicimos también mini cursos que eran de acceso gratuito en el canal de YouTube, y pudimos entretener a mucha gente, ¿vale? Había muchísimo entretenimiento, pero también había gente que quería asumir un poquito de responsabilidad y seguir formándose o continuar con la formación que habían pagado. Entonces decidimos hacer eso. Por un lado, continuar con la formación de Qualis Motus, y por otro lado, hacer formaciones gratuitas, mini cursos, donde los subimos al canal de YouTube, que todavía muchos de ellos están. Vale, ¿qué implicó eso? Lo primero, que hicimos grupo, ¿vale? Éramos unas 10-12 personas en Qualis Motus y nos conocimos mucho más. Lo segundo es que nos tuvimos que preparar cada módulo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a dar una formación para un grupo donde los conocemos, donde vamos siempre y tal, al final le coges el truco y todo se automatiza un poquito más rápido. Pero claro, aquí ya nos encontramos con una pantalla que era un canal de comunicación nuevo, donde era más difícil gestionar la comunicación, donde era mucho más difícil llegar a todos los alumnos, porque cada profesor hace hincapié en una cosita, aunque el programa es totalmente igual para todas las formaciones, pero yo a lo mejor soy más especialista en relacionar todo. Otro a lo mejor más especialista en temas del ejercicio. A lo mejor la teoría le da un poquito menos de caña, pero le da mucha caña a los ejercicios. Yo machaco muchísimo la teoría. Otro tal. Entonces empezamos a conocernos entre todos los profesores. Y esa forma de conocernos y de explicar las cosas de otra manera, a mí por lo menos me ayudó, porque yo he tenido 2 clics a la hora de poder integrar mucho toda la información de Qualis. Uno ha sido eso, ¿vale? El conocer a otros compañeros, cómo lo explicaban y tal. Y la segunda, lo que os he dicho muchas veces este año, que he dado todas las formaciones de Qualis en un mismo año, y eso me ha ayudado a integrar muchísimo más rápido toda la información y establecer relaciones que hace tiempo pues ni me hubiera planteado. Segundo, ya tenemos lo primero, aprendimos a trabajar con un canal distinto de comunicación y conocimos mucho mejor cómo explicaban los compañeros, y si estábamos atentos, que en el caso mío, y sé que todos mis compañeros sí, a absorber formas de comunicar, formas de explicar ciertas cosas que tú le explicabas de otra manera y que crees que de esa manera te vibró y era mejor. La segunda es que nos organizó el tiempo. ¿Por qué? Porque al tener que explicar un máster todos los días, porque eran de lunes a jueves o viernes, no recuerdo bien, pues eran 2 horas todos los días dando formación, y si no la dábamos, estábamos presentes para intervenir, primero. Y segundo, nos lo teníamos que preparar, porque claro, no es lo mismo que tú tienes una formación una vez al mes y te puedes mirar la semana antes, repasarlo, mañana hay una, pasáis otra. Y además es que yo me metí en habilidades, en valoración, en lesiones, en habilidades, en todo, ¿vale? En fuerza, en todos. Entonces tenía que estar todos los días revisando formación. Entonces tenía las 2 horas que le dedicaba a estar presente en el Zoom y las 2 horas que estaba presente estudiando. Vale, pues ya tenemos las 2 cositas o las 3 cositas que nos aportó Qualis. Hubo un montón de gente que se quejó de que dábamos formaciones gratis, de que tal, de que cual. Pues bien, y hubo un montón de gente también que se quejó de que no es lo mismo presencial que físico. Aquí pasaba, yo opino 2 cosas, ¿no? Con todo el respeto a todo el mundo. Lo primero, que al dar formación, que era gratis, nosotros lo que buscamos era entretener a la gente, ayudar a la gente. Y de camino, una campaña, una especie de publicidad, es decir, darnos a conocer. Era una manera de que la gente tenía tiempo y podíamos también hacer una campaña de marketing, es decir, los cursos son gratis, nos vas a conocer
Y si te gusta, porque te hemos aportado valor con esos pequeños mini cursos, pues ya sabes dónde puedes encontrar más. Y había gente que lo criticó, que tal y cual. Entonces son gente que tenían miedo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que veían que les iban a comer la tostada, como decimos aquí en Andalucía, y ellos no eran capaces de hacerlo, no tenían la capacidad, la logística o el grupo que ya Qualys tenía. Por tanto, eso reforzó mucho el grupo Qualys y nos ayudó a posicionarnos y nos ayudó a tener más presencia en un canal como por ejemplo el de YouTube, que no lo habíamos trabajado. Por lo tanto, fijaros cómo el hecho de no haber estado en Netflix, videojuego tal, nos hizo crecer como empresa y como grupo y como compañero y como propio profesor en lo que fue aprendiendo a la hora de saber explicar mejor las cosas, coger cosas de uno, de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y ahora voy a hacer una parte, ¿vale? Porque yo también me dediqué 4, 5, 6 horas al día a educación financiera. Me metí en YouTube, fue cuando explosioné en el tema YouTube, lo que yo llamo la Biblioteca de Alejandría, y empecé a ver que si Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, un montón de autores, ¿vale? Canales de Crea y Transforma, etcétera, etcétera. Un montón de canales que me han aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando yo empecé a obtener información, sobre todo educación financiera y desarrollo personal, para mí hubo un clic. Yo cuando escuchaba a esa gente, lo que sabían y tal, yo dije, yo quiero hacer eso con el mundo. ¿Por qué? Porque a mí esta gente me están ayudando en la pandemia a hacer ciertas cosas que me están haciendo llevar esto de manera súper bien, ¿vale? Era como me voy a levantar, voy a ver estos vídeos, voy a ver lo otro. Empecé a suscribirme a canales, Juan Ramón Rayo, tal, 20.000 canales, ¿vale? Ya no sé cuántos canales estoy suscrito. Y entonces pues me mantienen al día de política, de economía, de desarrollo personal. Y una cosa muy importante, aprendí y entendí que los medios de comunicación pues, nos manipulan, están al servicio del gobierno de turno, el que sea, y nos engañan con los datos, ¿no? Por ejemplo, están que si quinta ola y tal, cuando en verdad hay contagio, pero no hay enfermedad, y lo que quieren es hacer una campaña de miedo para que la gente se vacune, para que entiendo que hay que vacunarse, que todo el mundo debe vacunarse por solidaridad y por uno propio, por protección de uno mismo, pero ya lo hacen para meter miedo y tal. Entonces hay un montón de cosas que no me cuadraban y ya por fin entendí las cosas, ¿no? Encontré un grupo de personas, de gente que se alienaban con mi visión del mundo, liberalismo, el desarrollo personal, vivir y deja vivir, etcétera, etcétera, y para mí me hicieron la persona súper feliz. Vale, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado a ver videojuegos y Netflix? Pues sinceramente me hubiera costado mucho más luego insertarme en los cursos, en el día a día, porque las cosas estas lo que te hacen es quemarte mucha energía. Pues claro, un videojuego te absorbe, un esto te absorbe, y después cuando te tienes que poner a hacer algo productivo te va a costar mucho más trabajo. Por lo tanto me hubiera encontrado con una especie de síndrome postvacacional que hubiera sido bastante duro de volver, y yo estaba enchufadísimo para volver a empezar. Segundo, que si tú al final eres una persona que te dedica a videojuegos y te dedicas a jugar, te va a servir para el trivial, el quesito rosa, pero ya está, te va a pasar bien, tal, pero si te dedicas a ver horas, horas y horas, pues lo que te va a servir es porque si juegas al Trivial Pursuit, pues el quesito rosa no te va a fallar, lo vas a acertar siempre y todo el mundo va a querer ser amigo tuyo, pero no te va a producir nada más. Entiendo que yo también vi la tele, también me jugué videojuegos, pero había tiempo para todo, pero hubo mucha gente que hizo eso. Y ahora quiero comentar lo último, lo que he hablado, ¿no? Hubo personas que se quejaron de que nosotros, ya lo he hablado, del marketing, de que hay que ver, se están dando cosas gratis, después la gente como vaya a querer que paguen, pues pagaron y llenamos los cursos. Y lo segundo, gente que se quejó durante el confinamiento de que no es lo mismo, que tal y cual. A esa gente les digo, es una situación límite, y las situaciones límite es donde se ve la persona que se echa para adelante y la persona que echa para atrás. Yo tuve un montón de alumnos que se quejaban, que esto, que lo otro, y al final las quejas no eran por nosotros, porque nosotros dimos mucho más de lo que se podía esperar de cualquier academia, y llegué a entender que eran problemas de ellos, eran problemas de personas que a lo mejor no les estaba yendo bien, no estaban llevando bien el confinamiento, y echaron excusas, balones fuera para culpar la situación. Y es lo mismo que pasa con los estados. Cuando la gente ahora se queja de la pandemia, que el estado no me da ayuda, necesitas una ayuda porque no tenías bien planificada tu finanzas, tus gastos, tus ingresos, no tenías un colchón de seguridad. Entonces, por lo tanto, quiero que aprendáis de esto lo siguiente, dos cositas. Lo primero, tuvimos un confinamiento y había tiempo para todo. El hecho de que yo me pusiera a estudiar educación financiera, a estudiar Qualys y a dar
cosas al mundo para que se entretuviera y aparte que me ayudara como publicidad, fue lo mejor y lo que siempre diré que para mí la pandemia, gracias a Dios, no ha habido enfermedad en mi familia, ni fallecidos, ni cosas de esas. Para mí la pandemia no ha sido ningún problema, ha sido un bache que tuve que saltar en el camino y que me hizo más fuerte, porque además gracias a eso tengo este canal. Y segundo, no te quejes siempre de lo que ocurre en tu exterior. Puedes tener un momento de duelo, pero al final hay que reaccionar y entender que la situación nos pilló a todos y que lo hicimos lo mejor que pudimos, y tú en ese momento como alumno y tal, deberías haber dicho voy a dar todo el 100% de esto, y si no es suficiente, pregunto, oye, ¿cómo puedo hacer el año que viene para recuperar esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Pero lo que no es normal es quejarse y después cuando llega la oportunidad no aprovecharla, porque hay esa gente que se ha quejado, al final les he invitado a que por ejemplo este año pudieran venir y ninguno ha venido. Así que nada, siento haber sido un poquito duro, pero lo hago para que esas personas, si me han visto, que entiendan que todo al final lo podemos mejorar, que no hay que echar siempre culpa fuera. Nosotros como Qualis lo hicimos de 10, creo que no se nos puede reprochar absolutamente nada, y todo fue por no haber visto tanto Netflix y por no haber jugado tantos videojuegos y habernos dedicado a trabajar, estudiar y entretener a la gente. Un saludo y nos vemos mañana.